Estamos hablando de la disciplina del trabajo y como una idea para arrancar, quiero que entiendan de que este tema hace 500 años se hubiese abordado de una manera totalmente distinta a la que hoy lo podemos tratar. Y la verdad es porque durante el tiempo de la Reforma algo cambió en cómo el mundo cristiano y de ahí la influencia en todo el mundo occidental entendió el trabajo. Y específicamente Martín Lutero hizo aportes enormes a este campo de cómo se ve el trabajo. Y tanto fue el impacto que tuvo que hoy la sociedad del occidente, o sea, todo lo que tenemos acá en América y toda Europa y todo el mundo, bueno, el mundo occidental de Europa occidental, tienen una forma de ver en general el trabajo que ha sido influenciada por el pensamiento cristiano. Y esto se llama la ética laboral cristiana. Muchos lo reconocen así y muchos, bueno, hay otros títulos, se le habla también de la ética protestante. Estaba haciendo una investigación un poquito sobre esto y en Wikipedia lo llama la ética de Calvino, porque, bueno, también él aportó mucho para este concepto de cómo ver el trabajo. Básicamente, antes de la Reforma, los sacerdotes enseñaban que el servicio a Dios tenía que ver con lo que pasaba en el entorno de la iglesia. Entonces, había una diferencia entre la tarea que hacían los sacerdotes a la que hacía el común de la gente. Los sacerdotes hacían un trabajo espiritual, estaban haciendo, bueno, una obra sacerdotal, estaban representando a Dios delante del mundo y al mundo frente a Dios. Y entonces su trabajo se veía como espiritual, pero lo demás se veía como un trabajo secular, como un trabajo que no estaba relacionado con la vida cristiana, sino había una separación. Y lo que hizo Lutero fue explicar los principios que se estuvieron explicando recién, ahora lo vamos a repasar de nuevo, para mostrar que la razón por la que personas deben trabajar, los creyentes deben trabajar, no es principalmente para generar recursos. Si bien esto es un efecto o una consecuencia secundaria de un trabajo fiel y diligente, esta no es la motivación principal. La razón por la que el creyente debe trabajar es para glorificar a Dios. Y el creyente va a glorificar a Dios reflejando el carácter de Dios en el ambiente de trabajo, abrazando el trabajo como una oportunidad de servir a Dios y a sus intereses y obedeciendo al llamado específico que Dios nos dio de cumplir un rol dentro de esa obra que Él está haciendo en este mundo. Entonces los creyentes tienen que abrazar sus oficios, su lugar de trabajo, como una convocatoria divina a servir en el propósito de Dios de llevar su gloria hasta lo último de la tierra y de cumplir su propósito en este mundo, el plan de redención. Así que cuando la ética cristiana empezó a transmitir este concepto de que el trabajo tiene un fin más alto que solamente las cosas cotidianas de esta vida y el trabajo dándonos el recurso, la forma en la que los cristianos empezaron a trabajar marcó una diferencia abismal. Entonces, por ejemplo, cuando vos comparás cómo fue el inicio de la colonización de Norteamérica con cómo fue el inicio de la colonización en Sudamérica, vos podés notar el contraste de la ética cristiana laboral. En Sudamérica, el catolicismo no tenía esta ética laboral. Entonces, vos lo que veías era una cultura más bien de el aprovecharse de las situaciones
en la forma en la que puedas hacerlo para sacar un beneficio personal. Mientras que en Norteamérica las colonias fueron principalmente protestantes y trajeron estas convicciones de que el trabajo en sí es una forma de glorificar a Dios. Más allá del beneficio personal, Dios es glorificado con la excelencia en el trabajo. Dios es glorificado con la virtud, con la hermosura, con el desarrollo de cada actividad en su máximo potencial. Entonces, esto es lo que empezó a dar forma a una cultura que se vio beneficiada en la forma práctica de esta manera. Muchos creen que muchos de los principios del capitalismo surgieron de esta ética laboral cristiana. Y surgieron de esta manera, no porque todo lo que el capitalismo hace es correcto, pero porque hay algunos elementos que claramente vienen de la ética cristiana. Por ejemplo, en el capitalismo uno va a tener su ingreso a partir de un bien o un servicio que va a ofrecer a otro para el bien de otro. Entonces la forma en la que funciona, en teoría, el sistema capitalista es que personas producen algo que es valioso, ya sea un bien o un servicio que hace que alguien se beneficie. Y porque se beneficia esa persona va a compensar ese beneficio. Y este va a tener lo que necesita para su trabajo, para su vida cotidiana. Entonces el mundo occidental fue marcado profundamente por esta ética. Ahora, las cosas no funcionan tan bien, ¿no? Uno mira y piensa, no se ven todos los principios que estuvimos hablando en el mundo, y es porque, claro, el pecado está corrompiendo siempre todos los sistemas. Y no hay ningún sistema que refleje la ética bíblica más que solamente el pueblo de Dios. Personas que realmente han sido regeneradas y que abrazan el Evangelio y que al vivir el Evangelio pueden aplicar a su vida y a su trabajo estos principios. Entonces la verdad es que no estamos pensando en que vamos a poder cambiar nuestros entornos laborales, porque en la mayoría de los casos ustedes van a trabajar en entornos laborales donde no hay creyentes y donde van a convivir con muchas distorsiones de cómo es el diseño de Dios para el trabajo. Pero lo que estamos diciendo es que vos como creyente podés glorificar a Dios siguiendo estos principios, aún en esos entornos laborales donde se ha distorsionado eso, ¿no? Si vos creés en el Evangelio y vos vivís de acuerdo al Evangelio en tu trabajo. Entonces, ¿cuáles son los principios que marcan la ética laboral cristiana? Y de ahí cómo vamos a disciplinar nuestra vida para un trabajo que glorifique a Dios, que honra a Dios. Entonces, déjenme repasarles algunos de los principios que ya vimos. En primer lugar, dijimos, Dios trabaja. Este es el punto de partida para la ética cristiana, porque esto pone en el marco correcto lo que es el trabajo. El trabajo es un reflejo de lo que Dios mismo hace. Cuando pensás en un Dios trabajando, no coincide del todo con las imágenes que el mundo tiene de cómo se debería ver alguien que está en autoridad. Y pensaría, ¿no es cierto?, el que está en autoridad manda a todos los demás a trabajar. Pero pensar en un Dios que arranca toda la Biblia mostrando cómo actuando y haciendo y produciendo toda la creación, y aún no solo eso, ensuciándose las manos en el barro para dar forma al hombre y soplar en su nariz aliento de vida. Pensar a un Dios que mete sus manos en el barro es algo que no coincide con la imagen que el mundo tiene de autoridad, de grandeza, de poder, de influencia. Pensaríamos, no, en la medida que uno escala posiciones, va a trabajar cada vez menos. Eso es el objetivo, ¿no? Llegar a un punto en donde vos no tengas que trabajar. Para eso la gente trabaja, ¿no es cierto?, toda su vida para poder jubilarse lo antes posible y no tener que trabajar más. Para eso, ¿no es cierto?, uno estudia
supuestamente, ¿no? Para no tener que estar al rayo del sol, quemándose, ¿no es cierto?, todo el tiempo y poder hacer algo que no represente tanto esfuerzo. Y pensar que el Dios creador del universo trabaje es algo que rompe con todo ese esquema. El trabajo es algo que refleja a Dios mismo. Y no solamente lo reflejó en el origen, cuando Dios dijo, sea la luz, y comenzó el proceso de creación, sino que sigue cada día reflejando ese carácter. Ahí en Juan 5:17, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El trabajo de Dios sigue adelante desde el día que comenzó hasta ahora, ¿no? Y Dios es un Dios que trabaja. Él está obrando en muchas formas en todo el mundo y eso es lo que debemos ver como el ideal. Esa es la virtud máxima. Ese es el clímax, sería lo más glorioso de la criatura, reflejar a un Dios que trabaja continuamente. Y yo sé que trabajar continuamente no es posible en nuestra condición, pero lo va a ser un día cuando este universo sea restaurado, ¿no? Porque el trabajo no es algo que la Biblia presenta como algo que evitar, sino es ese reflejo del Dios que creó este universo y que lo dirige. No solamente Dios trabaja, sino que en segundo lugar Dios creó al hombre a su imagen y le dio trabajo. Y sería lógico entender que si Dios crea a alguien a su imagen, él también va a ser diseñado para trabajar, tal como Dios trabaja. Entonces Dios diseñó al hombre para ser un trabajador. ¿Y qué tiene el hombre que le hace un trabajador? Bueno, tiene capacidades físicas. Entonces Dios le dio un cuerpo que tiene una capacidad motriz, que tiene músculos que generan la capacidad física para hacer cosas, levantar cosas, mover cosas. El hombre tiene una capacidad creativa, y tal como Dios puede pensar cosas y hacerlas, el hombre también puede imaginar cosas y hacerlas. Esto es algo asombroso, ¿no? Eso es algo que solamente el hombre tiene. Los animales responden por instinto, pero no tienen la capacidad de creatividad. No pueden imaginar y producir realidad. Ellos solamente ejecutan lo que está programado en su sistema. Ahí con mis niños muchas veces cuando estamos trabajando en algún proyecto, yo les he enseñado este principio. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un mueblecito para la casa, le digo, ¿cuál es el proceso para poder tener un mueblecito? Bueno, primero hay que soñarlo. Después hay que planearlo. Después hay que hacerlo. Y después hay que disfrutarlo. Y todo esto en oración y en dependencia del Señor. Pero estos son los 4 pasos que damos para desarrollar lo que queremos desarrollar. Entonces, esta capacidad que tenemos de imaginar algo que no existe, ese mueble, y después planear los pasos que llevarían a tenerlo, y después hacerlo con nuestras capacidades y nuestra fuerza y nuestras herramientas, y después disfrutar de esto. Esto es un regalo de la gracia del Señor. Dios nos hizo trabajadores por naturaleza. Y Dios no solamente nos creó como trabajadores, sino que nos dio trabajo. Antes de la creación, tenés ahí en Génesis 1:28 que Dios los bendijo y le dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran, se mueven sobre la tierra. Este es el primer mandato de toda la Biblia. Y este mandato, antes que exista la iglesia, es un mandato que sigue vigente hoy, ¿no? Este es el mandato de Dios para el hombre. Este es un propósito central de la existencia del hombre. Que este mundo esté lleno de la gloria de Dios y que el hombre desarrolle todo lo que este mundo tiene para que el mundo muestre la gloria de Dios en su máximo potencial. Entonces, sojuzgad la tierra tiene que ver con administrar. Significa que el hombre va a usar esa capacidad de imaginar, planear, ejecutar y disfrutar de todo esto para que la gloria de Dios sea reflejada a este
mundo y a todos los que están viendo lo que este hombre está haciendo. Entonces, Dios está esperando que el paso de tu vida por acá no solamente sea como la de un parásito que vive de lo que le rodea, sino que sea la de un hombre que fue capacitado por Dios para llevar este mundo a ser más glorioso. Ahora, yo entiendo que la caída trajo una consecuencia, y ahora lo vamos a hablar, y que ahora nosotros estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva, pero el propósito de Dios de mostrar su gloria en este mundo, aún después de la caída, sigue estando vigente. Este es un propósito universal de Dios. Entonces, ahí en el capítulo 2 de Génesis, Dios da un mandato directo a Adán cuando le pone en el huerto para que lo labrase y lo cuidase y lo labrase. Y hay trabajo, ¿no? Dios le da una tarea para hacer. Entonces, Dios trabaja y nosotros trabajamos. Bueno, hasta acá vamos bien. Estamos en el mismo equipo, estamos haciendo lo mismo que Dios, pero no tan rápido. Porque aunque Dios trabaja y nosotros trabajamos, nosotros no trabajamos igual que Dios. Hay varias formas en las que nuestro trabajo es distinto al de Dios. Primero, nosotros tenemos limitaciones. Dios es todopoderoso. Dios no tiene ninguna limitación. Entonces Dios nos hizo para trabajar, pero Dios nos creó también con limitaciones. Por ejemplo, Dios no nos hizo máquinas que funcionan 24/7, ¿no? Dios hizo que tengamos que dormir. ¿Y para qué Dios creó esa limitación? Para poner una distancia entre el creador y la criatura. Él es el que hace que todo funcione. Nosotros nos sumamos a su equipo, nosotros vamos a trabajar en nombre de Él, pero el universo no lo sostenemos nosotros, ¿no es cierto? No somos nosotros los que estamos haciendo toda la tarea. Nosotros estamos siendo fieles a un llamado específico que Dios nos dio, pero Dios puso límites en cuánto podemos hacer para que Él sea visto como el Dios que hace todas las cosas. Él se va a llevar la gloria al final del día, ¿no? Entonces, Dios trabaja a través nuestro, nosotros trabajamos, pero hay una diferencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos limitaciones, nosotros tenemos cualidades, tenemos áreas fuertes, áreas débiles. Dios no tiene ningún área débil, ¿no? Entonces, Dios nos hizo distintos en capacidades, distintos en muchas formas, ¿no? Y entonces, eso es parte del diseño. Y este diseño responde a este propósito de Dios, de mostrar esa distinción entre creador y criatura. También nuestro trabajo no nos vuelve autosuficientes. No es que el trabajo Dios nos lo dio para que no necesitemos de Dios, ¿no? El trabajo de Dios refleja a un Dios que no necesita de nadie, porque Él hace todo lo que quiere y no tiene ninguna limitación y nadie lo detiene. Pero nosotros, aunque trabajamos, no trabajamos de la misma manera que Dios, no trabajamos para no depender de Dios. Trabajamos para cumplir los propósitos de Dios. Trabajamos en sumisión a Dios. Trabajamos siguiendo la voluntad de Dios. Y trabajamos esperando en la gracia de Dios. Cada día. Entonces no somos Dios. Nosotros trabajamos, pero es distinto en este sentido también a cómo Dios trabaja. Y en tercer lugar, o sea, la diferencia es que nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros no inventamos el trabajo que hacemos y no lo hacemos para nuestros propios intereses. A diferencia de Dios, que Él hizo todas las cosas para su propia gloria y Él da a cada uno las capacidades y Él hace todo de acuerdo al designio de su voluntad, nosotros no somos dueños de nuestro destino. No somos dueños de nuestros logros, de nuestras tareas, de nuestras metas, sino que lo que nosotros hacemos es, nos sometemos a un Dios que nos da las tareas que vamos a hacer, que prepara ese camino, esas obras de antemano, y que lo hace
para sí mismo, para su propia gloria. Entonces, esto lo hace distinto. Entonces, esto es desde el comienzo. Así fue desde la creación. Así era Adán. Y este era el propósito de Dios, que el hombre trabaje para este fin. El próximo principio, al entrar el pecado al mundo, el trabajo fue afectado. Fue afectado en que el corazón del hombre ahora ya no es íntegro, no es puro. Entonces el trabajo ahora va a estar rodeado de el pecado propio del corazón. Pero tal vez de forma más práctica uno puede ver el pecado afectando el entorno laboral. En Génesis capítulo 3, el campo. Y ahora el mundo que antes se sometía a la autoridad del hombre, ahora resiste el trabajo. Entonces hay una lucha constante para poder hacer el trabajo que Dios nos dio. Hay una lucha con el desgaste físico. Hay una lucha con la resistencia de un mundo que no produce como antes hubiese producido. Y entonces mi papá hablaba de ese campo donde no le habían sacado las piedras y donde no habían esforzado para echarle abono y no produzco mucho. Y el otro sí. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces ahora poder hacer que este mundo lleve gloria a Dios va a requerir un trabajo que antes no requirió, un desgaste, un dolor que antes no requirió. Entonces ahí Génesis 3, 17 al 19 describe cómo iba a ser para Adán este trabajo. Entonces, vos cada vez que trabajás, te enfrentás con esas consecuencias del pecado. ¿Y qué hacemos? Antes era hermoso el pecado, el trabajo. No había pecado. Ahora está el pecado y ahora es difícil el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos resentimos contra el trabajo, dejamos de trabajar, intentamos no trabajar para no lidiar con esas consecuencias. No, Dios no nos da esa alternativa. Dios dice el diseño del trabajo sigue estando. Así que Dios unió el trabajo con la comida para que ni pensemos en dejar de trabajar. Entonces Dios estableció que con el sudor de la frente van a comer el pan cada día. Y esto va a ser la regla para el resto de la historia. Y en el Nuevo Testamento tenemos los pasajes, ¿no?, de que si no trabajan, que no coman. Porque ahora el hombre es tentado a abandonar el trabajo si es que el trabajo solamente va a servir para mis intereses. Ahora las motivaciones fueron afectadas y el entorno laboral fue afectado, así que corre peligro que el hombre abandone este rol que Dios diseñó para que él le lleve gloria a Dios. Así que ese entorno fue afectado. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cuál es la esperanza del mundo laboral? La esperanza del mundo laboral está en el próximo principio, que es por medio de la obra de Cristo, Dios redime el trabajo. Por medio de la obra de Cristo, Dios redime el trabajo. Lo que Dios quiere hacer es rescatar, junto con todo lo demás que Dios está rescatando, de lo que el pecado destruyó, Dios está rescatando también la vida laboral. ¿Y cómo Dios rescata la vida laboral para traerla a donde Él quiere que esté, para que le lleve gloria a Él? Bueno, Dios no rescata la vida laboral quitando los efectos que el pecado tuvo sobre este entorno. Dios no hace que para el creyente sea más fácil trabajar que para el inconverso. Entonces yo me convierto, el Señor me perdonó todos los pecados y el Señor está restaurando todas las cosas, así que bueno, yo esperaría, el Señor ya arregló esto y voy a trabajar y me encuentro con los mismos desafíos, con las mismas dificultades. Y entonces, ¿de qué me sirve ser creyente si el trabajo sigue siendo igual una dificultad tan grande? Lo que Dios está redimiendo del trabajo hoy es no este entorno donde están los efectos del pecado, sino que Dios lo que ha redimido es mi corazón. Dios lo que está redimiendo es al creyente que va a abrazar nuevamente ese trabajo del cual el pecado le alejó, de nuevo para cumplir un propósito que va más allá
que solamente lo que el mundo está buscando. Así que cuando vos fuiste salvado, entre otras cosas, fuiste salvado de tu vida laboral antigua. Tu vida laboral antigua estaba marcada por una vida centrada en vos mismo, en donde el trabajo representaba tus propios intereses y donde vos estabas viviendo sin los principios bíblicos, dispuesto a pecar en el proceso para poder servirte a vos mismo. Y ahora Dios te redimió y redimió tu vida laboral para que vos vuelvas a trabajar como Dios te diseñó, como Dios te creó. Trabajar para servirlo a Él, trabajar para su gloria. Entonces lo que Dios está redimiendo es esta nueva razón para trabajar, esta nueva motivación que no está en el mundo incrédulo, pero que sí está ahora en el creyente. Y es esta nueva razón para trabajar que va a cambiar la forma en la que vos vas a trabajar. Porque si vos estás apasionado por la gloria de Cristo y vos estás pensando en que Cristo es tu amo, y vos estás entendiendo el llamado que Él te ha dado de mostrar su gloria en tu ambiente laboral, entonces es imposible que no cambie la forma en la que vos vas a trabajar. O sea, lo que vos tenés que pensar es esto. No es que vos vas a trabajar para poder tener tiempo después para servir a Cristo. No es que vos vas a trabajar para poder ganar dinero, para poder dar para la obra de Cristo. Hay más que eso. Vos vas a trabajar para servir a Cristo en el trabajo que estás haciendo. Vos vas a servir a Cristo cavando pozos. Vos vas a seguir a Cristo, ¿no es cierto?, al frente de una máquina que produce un mismo producto, horas y horas, ¿no es cierto?, de rutina. En esa tarea vos estás sirviendo a Cristo. Esta es la ética laboral bíblica, ¿no? Estamos trabajando para la gloria de Dios. Estoy trabajando en mi computadora para la gloria de Dios. Estoy preparando un estudio para la gloria de Dios. Estoy yendo a visitar a alguien para la gloria de Dios. Claro, todo es parte de lo mismo. Estamos viviendo para la gloria de Dios y estamos sirviendo a Cristo tras de eso. Leímos Colosenses 3, 23 y 24, donde Pablo dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, déjenme dar un pasito más. Soy un siervo de Cristo, salvado por Dios para que mi vida entera sirva para la gloria de Dios. Así que ahora me presento delante de Dios y digo, Señor, soy tu esclavo. ¿Qué es lo que quiere que hagas? Y Dios es libre para usarme como Él quiere, ¿no? No solo es libre, Él es bueno y Él va a hacer algo precioso. Él va a hacer algo que va a ser para su gloria y va a ser para nuestro bien. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que los aman, ¿no? Así que Dios me va a designar una tarea. Dios, pensémoslo un poquito más detalladamente, Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros. Y este llamado no solo tiene que ver con un lugar donde vos podrías ir de misionero un día, no solo tiene que ver con ser pastor o no, el llamado tiene que ver aún con tu vida laboral. Tu llamado tiene que ver con todas las formas en las que Dios te va a usar, incluyendo tu vida laboral. Y este pensamiento es muy importante. Es muy importante que vos cuando pienses en la tarea que estás haciendo, vos entiendas esto. Dios me llamó a la fábrica de Peugeot. Fue un llamado especial de Dios a mi vida. Que yo cumpla esta función en este lugar específico. Yo soy su siervo para su gloria. Entonces yo estoy acá con una misión que es más que solamente lo que todos mis compañeros están haciendo. Yo estoy en una misión eterna. Yo estoy en la misión de llevar gloria a Dios a través de lo que Él me da para hacer. Y si lo que me da para hacer es meter tornillos todo el día, voy a ser el mejor metedor de tornillos que hay en este mundo. Quiero que la gloria de Dios sea reflejada en esta tarea que estoy haciendo. Porque Dios me llamó a esta función. Este concepto de llamado es el concepto que en el vocabulario
español nosotros tomamos en la palabra vocación. El mundo secular usa esta palabra y dice, esta persona no tiene vocación. Hace la tarea, ¿no es cierto?, porque le pagan, pero no tiene vocación. ¿A qué se refiere con no tiene vocación? Bueno, el mundo dice, usa la palabra vocación para no siente una pasión por eso. No lo hace, ¿no es cierto?, con dedicación, no le afecta si lo logra o no, lo hace porque sí nomás, ¿no? Entonces no tiene vocación usar esa palabra. Pero la palabra vocación es una palabra cristiana, que el mundo la robó, ¿no? Porque la palabra vocación significa literalmente voz. No tiene llamado, es lo que está diciendo. La palabra vocación es este mismo concepto que estamos explicando acá. Y es que Dios ha llamado a cada uno de sus hijos a una labor especial. Entonces, esta fue la revolución, ¿no es cierto?, de Lutero. Cuando él explicaba de que el hombre que estaba trabajando en el campo, ordeñando la vaca, está haciendo un trabajo tan espiritual y está respondiendo a un llamado tan alto como el hombre que está en la catedral parado predicando delante del rey. Porque no tiene que ver con la función que el Señor me dio, tiene que ver con cómo yo respondo al llamado especial que Dios puso en mi vida. Y si yo soy fiel ordeñando vacas, Dios me va a recompensar por esa tarea, sin importar lo que el mundo piense de esa tarea. El mundo hace distinciones, ¿no? Cuando ustedes piensan en cuáles son los mejores trabajos, los trabajos más nobles, los trabajos más deseados, hay distinciones, ¿no?, que el mundo hace. Entonces, vos vas por la vida viendo eso y eso ha influenciado tu mente. Y vos ves trabajos más honrosos que otros. Y esto no es bíblico. No hay trabajos más honrosos que otros. No los hay porque cuando Dios llama, ese llamado hace de esta tarea una tarea honrosa y preciosa, valiosa, con trascendencia eterna, sin importar cuál sea, sin importar cuál sea la paga, sin importar cuáles sean las condiciones laborales, sin importar nada de eso. Lo que da honra al trabajo es este principio. Dios llama a cada uno de sus hijos a cumplir ese rol. Ahora, cuando estamos pensando de esta manera, si digo, bueno, todos los trabajos llevan gloria a Dios, ¿cómo decido de qué voy a trabajar? Porque muchas veces yo tengo esa decisión para tomar, ¿no? Y hay veces donde las motivaciones no son las correctas. Y uno decide por esta mentalidad humana, ¿no?, y secular de los rangos de trabajo. Pero si no son esas las motivaciones, ¿cuál sí sería la motivación que honra para tomar esa decisión? ¿Qué carrera voy a seguir o qué trabajo voy a realizar? Estuvimos viendo estos principios con los jóvenes y está el video ahí en YouTube que pueden ver. Pero déjenme repasarle y señalarle rapidito solo 3 principios. ¿Cómo pienso en qué trabajo voy a realizar si es que tengo la opción de decidir? Bueno, primero voy a considerar el impacto que tendrá este trabajo en la obra del Señor. Si mi motivación es la obra de Dios, si mi motivación es la gloria de Dios, entonces eso es lo que me apasiona. Eso es lo que quiero ver que suceda. Estoy pensando, entonces, yo no vivo para mí, sino que vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Mi vida laboral debe reflejar eso. Entonces, si yo puedo elegir mi carrera, si voy a elegir mi trabajo, mi ocupación, entonces tengo que pensar de esta manera: ¿qué trabajo de los que Dios pone delante mío va a repercutir más en el avance de la obra del Señor? Preguntas como: ¿qué carreras se necesitan más en la obra del Señor?
qué posiciones serían las más influyentes para alcanzar a muchos con el Evangelio, qué carreras nos darían acceso a personas estratégicas por medio de las cuales muchos podrían ser ganados para Cristo, de qué manera contribuyen las carreras a la edificación del cuerpo local de creyentes. Estas preguntas son preguntas que muestran esta prioridad. Quiero vivir una vida laboral para la gloria de Dios. Lo segundo es considerar el bien que esta carrera haría a otros. Entonces, cuando estoy pensando en cómo elegir un trabajo, no estoy pensando en mí, estoy pensando en el Señor y cómo voy a servir a Cristo. Bueno, voy a servir a Cristo a través de este servicio práctico a otros. Toda la vida laboral que sigue una ética cristiana está basada en este principio. Uno piensa cómo voy a servir a otros y de esa manera el Señor provee para mis necesidades. La verdad es que en el mundo secular no funciona así del todo, ¿no? Entonces, cuando un hombre está pensando en armar un restaurante, un lugar de comida, no está pensando en cuál es el mejor servicio que él puede dar. Muchas veces lo que está pensando es cómo puede sacar el mayor rédito. Entonces, a veces cuando piensa, por ejemplo, cuántas mesas va a poner adentro de un ambiente, él no está pensando que las personas que se sienten a comer estén cómodas. Porque esa no es su prioridad. Su prioridad, ¿no es cierto?, es cuánto dinero él puede ganar. Entonces, la ética del mundo secular no está gobernada por este principio de amor y de servicio. Ahora vos decís, Matías, pero si yo estoy pensando en beneficiar a otros, no voy a ganar nada. Si en un local yo pongo 10 mesas en donde podría poner 20 si los apilo a todos, entonces no va a funcionar este negocio. Y el principio es este. Dios es el que provee para mis necesidades. El amor es una muestra de mi deseo de glorificar a Dios y de servir al mundo. Amar a Dios y amar al prójimo son dos lados de la misma moneda. Entonces, si yo quiero glorificar a Dios, mi vida laboral debe reflejar eso. Así que cuando pienso en cómo elijo qué voy a hacer, lo pienso en función de esto. Entonces, cuando estoy colocando cerámicos, ¿qué es lo que estoy pensando? Claro, yo estoy pensando cómo se hace el trabajo, pero mi motivación para que este trabajo glorifique a Dios tiene que ser servir a Cristo con lo que estoy haciendo, y eso va a mostrarse en excelencia, va a mostrarse en la forma en la que lo estoy haciendo, y va a basarse en el amor al prójimo. Va a pensar, voy a poner este piso como si fuese a ser mi propio piso. Voy a ponerlo, ¿no es cierto?, porque amo y quiero servir. Y entonces al hacerlo de esa manera, Dios es glorificado. Lo que Dios está haciendo es redimiendo al creyente de una vida laboral corrupta y distorsionada y trayéndola a una vida laboral como Él la diseñó. Entonces yo voy a pensar cómo servir a otros. Y en tercer lugar, acepta la soberanía de Dios que te guía. Acepta la soberanía de Dios que te guía. Y esto tiene que ver con que muchas veces nosotros no elegimos nuestros trabajos, ¿no? Y como en el tiempo de Pablo, algunos se convertían siendo esclavos y no podían dejar eso, porque no eran dueños de su propio tiempo. Entonces tenían que trabajar los próximos 20 años de su vida para pagar una deuda exorbitante y ahora eran esclavos. Así que si vos te convertías siendo esclavo, ¿qué hacías? Te mantenías como esclavo y servías a Dios como esclavo. Y eso es parte de la forma en la que nosotros vamos a abrazar esta ética cristiana de cómo se ve el trabajo. Dentro del trabajo, muchas veces nosotros podemos elegir qué hacer para poder avanzar los propósitos de Dios más,
o poder servir a nuestros hermanos mejor. Entonces, por ejemplo, no sé, yo les contaba a los jovencitos ahí en el campamento que a mis hijos les encanta ser basureros, ¿no? Cuando vamos al supermercado voy con el carrito y dice, papi, ¿cómo basurero? Y se ponen al costado, ¿no es cierto? Y van ahí agarrados del carrito como un basurero. Entonces, pienso, me gustaría que Josi sea basurero. Uno dice, no, ¿cómo va a ser basurero, no? Tenés que tener aspiraciones más nobles. Él tendría que trabajar para hacer algo más que un basurero. Pero yo te expliqué que ser doctor y cirujano cerebral no es más que ser basurero, en lo absoluto. Porque un trabajo no se mide por el ingreso, ni se mide por las condiciones. Un trabajo se mide por la fidelidad al llamado que Dios me dio. Y si Dios me dio el llamado de ser basurero, ese trabajo va a tener recompensas eternas cuando esté allá en la gloria. Entonces no es mejor el trabajo de basurero, de cirujano, que de basurero. Entonces, ¿qué distingue estos trabajos? Yo decía, acá hay dos principios. Yo puedo pensar qué funciones sirven para extender los propósitos de Dios aún más lejos. Yo pienso, si Dios me da las oportunidades y la capacidad y las herramientas, poder prepararme con el conocimiento para ayudar a las personas con cosas que tal vez otros no podrían ayudar. O sea, ¿cuántos cirujanos hay en África? ¿Y cuánta necesidad habría en el mundo o en la sociedad o en el entorno de personas que tengan esta habilidad? Si yo podría desarrollar esta habilidad, yo podría ser usado por Dios para extender el reino de Dios y para servir a personas en maneras que un hombre que no desarrolló esos conocimientos, esas habilidades, no podría. Entonces, yo pienso, yo he hablado con eso. El otro día estábamos conversando con Betsy, vimos a creo que les conté esto en otro, ¿sí? Ahí en uno que me limpiaba los vidrios, ¿no? Y Betsy me decía, yo le decía, si yo tengo que limpiar vidrios, esto es un trabajo honroso igual, ¿no? O sea, todos los trabajos son honrosos. No es, uy, pobrecito, está limpiando vidrios. No tiene nada de pobrecito limpiar los vidrios. O sea, uno puede hacer cualquier tarea si es para la gloria de Dios. Ahora, me decía Betsy, pero vos podrías hacer cosas que serían mucho más efectivas. Vos podrías construir muebles y venderlos y sería mejor que estar limpiando los vidrios, ¿no? Y sí, podría ayudar más. Podría avanzar los propósitos de Dios más. Claro que sí. Entonces, yo les animaba a los jóvenes a no pensar con una mentalidad de resignación o de mediocridad, sino tienen que pensar con una mentalidad de amor y de esfuerzo para la gloria de Dios. Y eso te va a llevar a estirarte y a explotar todo lo que Dios te dio al máximo. Hay algunos de ustedes que ni lo pensaron, pero que tienen que pensar si no podrían estudiar ahora, a esta altura de la vida, a los 40 años, cosas que te ayuden a ser más útil, más efectivo en lo que estás haciendo. Claro, va a requerir esfuerzo, va a requerir diligencia, pero si estamos buscando la gloria de Dios en este mundo, ¿no lo vale? Claro que sí. Entonces, no quiero nunca que este pensamiento de vamos a servir a Cristo lo usemos para justificar la pereza y la mediocridad. Entonces decir, no, yo no voy a estudiar una carrera porque quiero ser un misionero. ¿Y qué te pensás que hacen los misioneros? Estudian carreras y se preparan con herramientas para poder hacer un buen trabajo. Entonces, no estamos pensando con una mentalidad de mediocridad. Estamos pensando que la motivación para llevar gloria a Dios y amar al prójimo debe ser una motivación tan poderosa que nos ayude a ir aún mucho más allá de lo que otros con motivaciones pecaminosas van. Pero tengo que aceptar lo que Dios me dio. Y hay veces donde yo, aunque intenté ser cirujano, Dios tuvo para mí ser basurero. Y si Dios me pone en esa función, ¿qué voy a hacer? No quiero pasarme el resto de la vida cortando pasto.
¿Qué tiene de malo cortar pasto si esta es la forma en la que Dios te está usando para llevar gloria a su nombre? No tiene nada de malo. Yo le decía a los jóvenes algo que ahora se lo repito a los papás. Y le decía, ustedes tienen que tener cuidado porque a veces los papás también están influenciados por la mentalidad de este mundo. Entonces, a veces los papás le dicen cosas así a los jóvenes. Tenés que estudiar y esforzarte porque si no, vas a pasarte el resto de la vida abajo del sol cavando pozos igual que yo o haciendo X tarea. Entonces vos tenés que prepararte para no tener que trabajar tan arduamente. ¿Qué clase de pensamiento es este, no? Si Dios trabaja, trabajar arduo no es algo de lo cual queremos escapar. Más bien Pablo le dijo a los tesalonicenses que los creyentes trabajando sosegadamente tienen que comer el pan cada día. Cuando Pablo habla de su trabajo, él habla de su trabajo y fatiga con la que él se esforzó para suplir para su necesidad y para otros. Entonces, si tu trabajo es coser, como Pablo Carpas, gloria a Dios. No hay nada de deshonroso en los trabajos manuales. No es que los trabajos intelectuales de alguna manera están en una élite y los trabajos manuales en una situación más baja. De nuevo, la cuestión de la vida laboral pasa por otro lado. ¿Con qué actitud estoy trabajando? ¿Para quién estoy trabajando? ¿Qué estoy buscando con mi trabajo? Entonces, el Señor nos ha dado un llamado a cada uno de nosotros. Tenemos que cumplir nuestro llamado. Tenemos que terminar todas las obras que Dios nos dio para que hagamos. Él planeó obras de antemano para que andemos en ellas. Y alguna de esas obras es lo que estás haciendo en tu lugar de trabajo. Eso Dios lo planeó para vos, para su gloria, para los intereses de Cristo, para el servicio a otros. Dios planeó cada una de esas cosas y vos tenés que abrazarlo de esa manera y responder al llamado del Señor, sea lo que sea que Él te dio para hacer. Bueno, oramos, ¿quieren?